Si vos mirás 3 horas de YouTube por día o 3 horas de TikTok por día, asumiendo que mirás temas relativamente, digamos, de tendencias o tecnología o de skills, ese chico en 6 meses se come al vicepresidente, al CEO o lo que sea de la empresa multinacional más importante que se te ocurra, al menos en esos skills digitales. Hay algo que se llama CRISPR. CRISPR es la edición del ADN. La edición del ADN quiere decir que agarrás un pedacito de una persona, o sea, sacás ADN y lo puedes editar como en Final Cut o como en Adobe Premiere. Entonces imagínate un billonario X, ¿sí? Billonario definido como alguien que tiene 30, 40 billones de dólares. No hay muchos, pero tampoco hay pocos. Y esa gente dice, quiero que mis hijos y mis nietos tengan más IQ que esto, quiero que sean más altos, y de repente invierten en compañías de biotecnología y pueden, digamos, diseñar lo que quieran. Entonces, entre los poderes que están generando estas personas, ¿sí?, más la tecnología, más todo lo que te conté antes, más la edición de ADN, todo eso, se viene una nueva sociedad. Muy buenas, bienvenidos una semana más. Hoy va a venir alguien especial al podcast y os voy a poner en una situación de cómo llegó a mi vida este personaje que va a venir hoy a hablar con nosotros. Os pongo en situación. Estamos hablando de verano aproximadamente de 2019, cuando me llama por teléfono alguien que había montado una comunidad, que yo había participado como beta tester y que de hecho tuve muchas reuniones con él para intentar ver cómo iba el producto, que se llama Bosco Soler. Esa comunidad que se llamaba así en oficina. Me llama por teléfono en verano y me dice, oye, mira, voy a montar un evento presencial, el primer evento presencial de Sion Oficina, y te quiero a ti como rockstar. Él llamaba rockstar a los ponentes, ¿vale? Bueno, pues bien, me invitó a ser ponente, me hizo muchísima ilusión porque para mí era como hoy un reconocimiento a todo lo que había hecho en SoftDuit hasta ese momento. Y bueno, el evento fue en diciembre en Madrid, en un lugar que se llama Talent Garden, y ahí en el Talent Garden fue un evento espectacular. Y entre el público, cuando iba haciendo tweets y iba compartiendo en redes sociales, descubrí que alguien también hacía eco de los tweets. Tenía un nombre que me sonaba polaco, porque mi mujer es polaca, ¿sabes? Y por el apellido dije, uy, y al final empecé a investigar y descubrí que no, que era argentino y a partir de entonces comenzó una historia en la que él me hizo una especie de sesión de coaching ejecutivo muy rápida, gracias también, en este caso, a Bosco Soler. Y a partir de ahí, pues mi cerebro reventó y empecé a cambiar mi forma de gestionar tanto la marca personal como de imprimir dentro de mi ADN algo que insisto mucho en el podcast, insisto mucho en mis contenidos, que es el Never Stop Learning. Entonces, hoy con nosotros está Adrián Herkovich. Adrián, bienvenido al podcast y lo primero de todos, ¿quién es realmente, aparte de la presentación que he hecho yo, Adrián Herkovich? Hola Edu, bueno, muchas gracias por invitarme a este podcast, un honor estar aquí contigo, una persona que quiero y admiro tanto. ¿Y quién es Adrián Herkovich? Adrián Herkovich es, como bien dijiste, un argentino de, en este momento, 53 años, que vivió casi toda su vida en Argentina y hace unos 11 años se mudó a Europa, pasando por Ámsterdam y ahora basado en Madrid de los últimos 6, 7 años. Adrián es una persona que se ocupa básicamente de ayudar y capacitar y coachar a personas de más de 40 años, pero que tengan un perfil muy especial. Ese perfil son personas que son CEOs, altos ejecutivos, altos directivos y empresarios, y los ayudo a que se pongan a tono con los tiempos, con el tiempo de hoy, con lo que está pasando hoy, que olviden un poco el pasado y que se preparen para el futuro, porque de lo contrario van a estar en problemas más tarde o más temprano, y te diría que más temprano que más tarde. Muy bien, Adrián, pero para llegar a ese punto que estás diciendo de ayudar a otros CEOs y demás, también me gustaría conocer tu historia, porque tú también fuiste CEO de una gran multinacional. Entonces, ¿cuál es la historia de Adrián Herkovich para llegar a convertirse en lo que ahora llama The Coach? Bueno, muy sencillo. Básicamente vendo lo que aprendí en mi vida. Estuve por más de 25 años en la vida corporativa. Empecé en Argentina en lo que es un medio de comunicación muy importante que se llamaba o se llama Grupo Clarín, en la parte de televisión. 6 años empezando desde el cargo más bajo, o mejor dicho, en lo que tiene que ver con producción, pero desde mover cables, preparar las cámaras y todo eso, hasta posiciones altas. Y de ahí me pasé a otro grupo que es, bueno, se llamaba Fox y que fue hace un par de años adquirido por Disney, y ahí estuve unos 18 años liderando grandes operaciones con equipos de más de 500 personas en diferentes países y ya te digo, como en diferentes continentes, empezando por lo que era América, después me mudé a lo que es Europa. Entonces,
tuve esos más de 25 años de vida corporativa. A ese entonces mi objetivo era llegar a los 65 años en una alta posición corporativa, que me den un reloj de oro, tener mucha plata para ese entonces y después de ahí, bueno, vivir cómodamente mi jubilación con toda la plata que hubiera hecho en la vida corporativa. Pero bueno, ahí los caminos a veces, Edu, cambian y esencialmente cuando tenía 45 me ofrecieron ir a África y por un motivo personal decidí que no y pensé que era fácil decir, bueno, me quedo donde estoy, no acepto esa posición y la oferta fue muy sencilla, me dijeron África o la calle y no había muchas más opciones, entonces dije, bueno, la calle y a partir de ese momento me propuse, Edu, algo que, digamos, me siento súper orgulloso porque lo vengo cumpliendo al pie de la letra y dije, no quiero ser nunca más un empleado de nadie, quiero ser mi propio jefe. Aunque sea de algo chiquito, pero no quiero tener jefes, no quiero ser empleado de nadie, porque cuando sos empleado, por mejor pago que estés, por más, digamos, posiciones que te den, por más gente que tengas a cargo, siempre tenés a alguien arriba y que de un día para el otro te puede decir África o la calle. Entonces, lo vengo cumpliendo y en función de esa historia de los 25 años de corporación y de mi comienzo de emprender, teniendo más de 40 años, empecé a hacer un negocio, que es lo que hago, y por eso me llamo de coach, ayudo a esta gente y además tengo una comunidad que bien sabes que es FortiPlus League y después te cuento cuando quieras. Muy bien, pero todo esto que me has contado, que al final es un poco tu pasado de corporativo, estamos viendo quizás de forma muy acelerada después de la pandemia que está cambiando el futuro del trabajo. Ya no, la gente parece que ya no debería querer lo mismo que quería entonces. ¿Estamos ante una revolución del futuro del trabajo, Adrián? Sí, pero no por la pandemia. Esto ya viene desde mucho antes y lo podría englobar en lo que es un término que se llama the gig economy, que es la economía de la cosa cortita, del mandato, ¿sí? De la tarea. Es decir, hay un libro justamente que se llama The Gig Economy que recomiendo a todos los que estén escuchando este podcast o viendo esto que lo lean, ¿sí? Que básicamente dice que el empleo está en extinción. Es decir, el empleo como lo conocemos, una empresa que justamente brinda empleo a empleados, ese modelo ya no funciona más. ¿Y por qué? Porque básicamente hoy, gracias a redes sociales y a Internet especialmente, y a la conectividad, una empresa podría contratar a quien quiera en cualquier lugar del mundo. Insisto, Edu, antes de la pandemia estamos hablando de la pandemia que lo aceleró. Entonces, hay muchas empresas que se dan cuenta que, ¿por qué voy a estar teniendo que pagarle a alguien, ¿sí? Anualmente o con una relación de dependencia que puede durar varios años? Que esa persona cuando la contraté de repente era muy buena, pero con el tiempo se me puso un poco más cómoda, que de repente no estudió tanto, mientras que hay 8 billones de personas compitiendo en el mundo por ver el último video de TikTok, el último video de YouTube, el último curso que hay disponible en Internet o el último curso que pagaron para aprender y calificarse. Y de repente esa gente que está en otros lugares más remotos, ¿sí? O en otros lugares donde no están en las megaciudades, puede tener más capacidad y más conocimiento específico sobre un tema en particular que esa persona que tenés hace 5 o 10 años, que ya está por ahí más en zona de confort, que siente que tiene un derecho adquirido por el simple hecho de ir a la oficina por 10 años y no es así. Entonces, de una manera muy sutil, las empresas dicen, ok, esta persona me cuesta mucha plata, tengo liability es ese riesgo que por tener un empleado vas teniendo con una armado de indemnización que se va creando a lo largo del tiempo, le tengo que dar vacaciones, le tengo que dar espacio físico para que esté ahí, mientras que esta otra persona, si tengo un problema de software o un problema muy específico, la puedo contratar, me va a cobrar algo, le pago, me lo hace, la desenchufo, él continúa haciendo su vida, yo continúo haciendo mi vida, y ese es el modelo de gig economy que está acelerándose violentamente, en donde ese empleo tradicional que conocimos, del cual cuando yo era chico veía las películas que lleva hasta los 65 en la compañía, no está pasando más. Después vino el COVID o la pandemia y lo aceleró de una manera brutal. Aceleró, yo te diría fácil, 10 años de eso que igualmente iba a pasar, ¿sí? Y hoy, Edu, es fundamental que el que está empleado y especialmente tenga más de 40 años sepa que se le va a acabar antes de lo que se imagina o antes de lo que le gustaría. Pero no porque esa persona sea buena o mala. Vamos a, digamos, a asumir que las personas que están escuchando esto y que están empleadas son buenas, ¿sí? Son buenas, son profesionales y son responsables. Sin embargo, el modelo cambió. Entonces, si esa persona no se adapta o no se reacondiciona para en vez de ser empleado, ser contractor, consultor, freelancer, advisor o cualquier otra figuras que son las que ahora sí quieren las compañías, esa persona está perdida. Y de eso es lo que, bueno, me ocupo como de coach y en FortiPlus League también.
Es brutal. Pero Adrián, hay otra cosa en relación con lo que acabas de comentar. Este nuevo mercado laboral que me estás dibujando, que es un mercado revolucionario respecto a lo que habíamos vivido en el pasado, ¿tiene alguna relación con la unión de muchas generaciones dentro de las compañías? Que el mercado laboral también ahora mismo está sufriendo un fenómeno en el cual varias generaciones comparten mercado laboral. Y entiendo, quiero que me lo expliques tú, si me estoy equivocando, ¿no? Pero no todas las generaciones tienen el mismo mindset y la misma forma de pensar. ¿Esto influye algo en la aceleración de esta gig economy que tú estás comentando? Son para mí temas separados, pero hay que entenderlos. Son dos temas complejos separados y hay que entender los dos por separado. Entonces, por un lado, Edu, al menos como yo veo el fenómeno, está el tema de gig economy, que es el fin del empleo de cómo lo conocemos y del empleado como especie. Ese es un fenómeno, ¿sí? Y tiene más que ver con la conectividad y con la tecnología y los avances, digamos, de que uno puede trabajar desde cualquier lugar y ser eficiente. Ese es un fenómeno que va por un lado, ¿sí? Técnico, llámalo, ¿sí? Que obviamente afecta a temas culturales. Pero por otro lado, hay un fenómeno mucho más grande que el de Gig Economy y que es el que, bien sabes, Edu, que llamamos en Fortiplas League la vida de 100 años. Y la vida de 100 años es el nombre corto de lo que tiene que ver con el alargamiento de la expectativa de vida. Es decir, antes, y para hacerlo de una manera muy sintética y muy, digamos, fácil de explicar, la gente se moría a los 70, 80, 85 años. Y ahora no hoy. Es decir, los que hoy tenemos 40, 50, cuando sigamos viviendo, no nos vamos a morir a los 80, 85, 90, nos vamos a morir a los 100. ¿Por qué? Porque hay un montón de avances tecnológicos y científicos y de biomedicina que hacen que lo que antes, por ejemplo, te mataba, ahora no te mate. Hay un montón de investigación en los últimos años de temas que no están lanzados todavía al mercado, porque no están aprobados, no están del todo testeados, pero que se van a venir como de un día para el otro. Vino inteligencia artificial y ChatGPT, es esa cosa que se viene incubando hace muchos años y de repente un día aparece y hoy todos hablamos de eso. Bueno, con la medicina va a pasar lo mismo. Vas a tomarte algún tipo de, llámalo nanobot o algún tipo de lo que sea. No soy médico ni quiero serlo, pero sí vengo de diferentes lugares que vengo estudiando, que hay un montón de avances a nivel de medicina y de alargamiento de expectativa de vida, que va a hacer que gente de, vamos a poner, 50 años, tenga 50 años más por vivir. Entonces, si hoy tenés 50 años, ¿sí? Estás en la mitad exacta de tu vida, a diferencia de mis padres, que cuando tenían 50 años ya estaban en la recta final, por decirlo claramente. Entonces, ese fenómeno, Edu, genera varias cosas. Genera que cada vez hay gente más vieja, por decirlo de una manera, porque la gente no se está muriendo, y en paralelo cada vez hay menos nacimientos. Es decir, la tasa de natalidad a nivel mundial está bajando de una manera violenta, y hay países como España o como Japón, etcétera, que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Desde una pirámide tradicional así, donde hay más jóvenes y menos viejos, ahora está pasando lo opuesto. Hay cada vez más viejos y menos jóvenes. Y eso es un cambio violento de la sociedad y de la cultura y de cómo nos debemos llevar. Entonces, ahora mezclemos esas dos cosas. Por un lado tenemos lo que hablamos de gig economy. Por el otro lado tenemos el tema de la sociedad que está cambiando y eso genera una revolución que ninguna generación anterior, Edu, la vivió. Es decir, no es como que hay un meteorito que hubo alguna vez o un terremoto y vos decís, bueno, ¿cómo fue cuando hubo un tsunami, un terremoto, un meteorito y tratás de... Es decir, nunca en la historia de la humanidad la gente o la humanidad vivió tanto tiempo y nunca estuvo tan conectada y nunca hubo tanto avance tecnológico. Ergo, no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Entonces, lo único que podemos hacer es estar informados de lo que está pasando como megatendencias, por las dudas, aprender nuevos skills, ser más rápidos, estar de alguna manera más conectados con más cantidad de gente, más lugares del mundo para estar más protegidos y abrir nuestras mentes, leer, estudiar y no se puede hacer mucho más que eso. O mejor dicho, con hacer eso, a diferencia de, como digo siempre, estar en tu casa mirando el fútbol, mirando Netflix y estando cansado de tu jornada laboral boomer tradicional que fuiste al trabajo y ya te sentís con derecho a descansar, ¿sí? Con el simple hecho de estar activado, activar la filosofía Never Stop Learning y avanzar, ya te estás destacando y te estás separando de la humanidad, ¿sí? De una manera que no lo puedes creer. Porque el día de mañana, cuando pasen estas cosas, todos van a estar muy perdidos y nadie va a saber para dónde ir.
pero el que más o menos, imagínate, 2, 3, 5 años estudiando, leyendo, aprendiendo nuevos skills, capacitándote, te pone en el top 1% de la población mundial. ¿Ok? Y eso es un poco lo que podemos ver. Totalmente. Adrián, pero hay algo que me da la sensación de que hay mucha gente que hace la estrategia del avestruz, se mete la cabeza debajo de la tierra y a ver qué pase el vendaval para ver si... sin embargo, yo cuando veo tus posts y tus publicaciones en redes sociales, hablas de algo que se llama reinvención. ¿Estamos ante un momento en el que vamos a tener que reinventarnos de forma más frecuente? Sí, te diría que es reinvención o morir, o reinvención o fracasar, llamalo como quieras. Poner algo de reinvención como algo bueno y necesario contra cualquier cosa mala, que es lo que vos decís de alguna manera, es el avestruz que mete la cabeza abajo de la tierra y espera que nada pase y le va a pasar de todo, ¿ok? O sea, va a venir un tirador furtivo, le va a tirar y se lo va a comer vivo y la cabeza va a estar abajo. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que reinventarse. Yo diría en un principio profesionalmente y en una segunda instancia personalmente. Al fin y al cabo es una reinvención personal, pero puede empezar por la parte profesional porque es la más fácil de activar. Es decir, como digo, y lo sabemos bien a nivel tecnología, no es lo mismo, ¿sí?, usar Word, ¿sí?, y usar Hotmail como medio tradicional que estar usando de repente inteligencia artificial a través de ChatGPT o algún otro tipo de cosas. Es decir, pero es fácil de usar esto, pasar a usar lo otro con la guía necesaria. No es tan fácil, ¿sí?, a una persona de repente que es tímida, dejarla, hacerla que no sea tímida, a una persona que le gusta no viajar, que empiece a viajar, que ya eso más tiene que ver con lo personal. Pero hay ciertas cosas que a nivel profesional vos vas activando que con el tiempo van modificando las percepciones personales. Entonces, pasa por ahí, la reinvención profesional es súper necesaria y ahí es donde si tenemos las personas que, digamos, los profesionales mayores de 40 años, una gran ventaja, ¿sí?, sobre generaciones anteriores, y esto es lo que lo quiero destacar, es una sola cosa. ¿Y sabes cuál es, Edu? Es ¿Cuál? es la experiencia. Es decir, lo único en lo que somos mejores, digamos, los Z o los boomers, que los millennials, ¿sí? Digamos, no, perdón, los X o los boomers, que los millennials o los Z, es en la experiencia. Porque la experiencia es, por definición, el paso de varios años donde haciendo cosas buenas o malas, por lo menos terminas aprendiendo que hay crisis económicas, hay ciclos, que algunos días te va a ir mal, algunos días te va a ir bien, algunos días vas a estar cansado, unos días vas a estar eufórico, que hay gente buena, que hay gente mala, que a veces te tenés que cuidar, que a veces pensás que te va a ir bien y te va a ir mal y viceversa, y eso te lo da la experiencia. Una persona que tiene 50 años tiene más experiencia que una de 30 y a su vez una de 20. Entonces, ¿qué termina pasando? Vamos a simplificarlo de la siguiente manera, Edu. La persona que tiene 50, de ventaja tiene la experiencia, de desventaja tiene la de creerse, digamos, con derechos. Bueno, trabajé mucho de chico, entonces ahora tengo el momento de disfrutar. Hice mi derecho de piso y ahora me la merezco. Y se siente de alguna manera engreído o creído, lo que sea, y esa es la desventaja. Dos, no estudia como antes, no aprende cosas nuevas, siempre está con la misma gente, siempre está haciendo exactamente lo mismo porque, digamos, ya en esa mente que no sabe que va a vivir tantos años, piensa que ya está en la recta final y entonces empieza a bajar un poco la agresividad, ¿sí?, y la curiosidad y el deseo de aprender, mientras que el que tiene 20 o 30 años, de repente está no necesariamente estudiando en una institución académica, universidad, etcétera, sino que con el simple hecho de estar conectado a redes sociales y ver TikTok y ver YouTube, que obviamente la gente boomer piensa que es una pérdida de tiempo y vos sabés bien que la mejor información y las últimas tendencias las puedes encontrar ahí y puedes aprender, esa persona está aprendiendo lo que está pasando hoy. Entonces, si vos mirás 3 horas de YouTube por día o 3 horas de TikTok por día, asumiendo que mirás temas relativamente, digamos, de tendencias o tecnología o de skills, ese chico en 6 meses se come al vicepresidente, al CEO o lo que sea de la empresa multinacional más importante que se te ocurra, al menos en esos skills digitales. Entonces, uno tiene experiencia, el otro tiene los skills, pero no tiene la experiencia, y el desafío de la reinvención profesional, Edu, es nada más y nada menos que la gente que tiene experiencia y se quedó obsoleta por uso o desuso, llámala como quiera, empieza a aprender los skills mismos que usan los chicos de 15, 20, 25 años en un contexto diferente y que con la experiencia los puedes mezclar de otra manera y que además con la experiencia pueden negociar de otra manera ante empresas o personas o instituciones o organizaciones que necesiten ese servicio. Y ahí es donde sucede la magia, es juntar la experiencia, lo que tenemos de bueno nosotros, mezclar
y agregar lo que nos falta, mezclamos todo, armamos un producto y eso, bueno, internamente lo llamamos convertirte en un plus o en un plus. Por eso 40 Plus League es digamos, como dotar a un Clark Kent de la capa, los superpoderes y saber volar y lo convertís en Superman. Pero arrancó siendo un Clark Kent. Y acá un Edu Salado, un Adrián o cualquier otra persona que esté viendo esto y que sea, ya sea emprendedor o ya sea corporativo y que tenga más de 40 años, que entienda que si no hace lo que tiene que hacer, le va a ir muy mal, y si hace lo que tiene que hacer, le va a ir muy bien. Va a tener un tiempo, va a tener frustraciones, pero tenés el futuro de alguna manera asegurado porque estarías adelantándote a un montón de gente que no lo va a hacer o ni sabe que lo tiene que hacer. Y el simple hecho de hacerlo, aunque lo hagas mal, ya te pone en ventaja. Totalmente. Yo además recordar a todo el mundo que hace poco también se pasó por el podcast una compañera en FortiPlus, en esa comunidad que habla Adrián, que es Bárbara Rey, y nos habló de que esto lo puede hacer todo el mundo, porque con la edad la gente creía que no se puede aprender y el cerebro tiene una cierta neuroplasticidad y por lo tanto podemos seguir aprendiendo. Eso para empezar. Dicho lo cual, Adrián, hay una cosa que estás hablando mucho últimamente en redes sociales, que es el tema de la inteligencia artificial, y quería preguntarte sobre esto. ¿Por qué? Porque parece que ahora ha salido en diciembre, salió algo que se llamaba ChatGPT y que fue algo que todo el mundo cree que salió del cero al todo, y no es así. Hace poco estuvo con nosotros Antonio Sánchez y nos hablaba que llevamos muchas décadas trabajando en inteligencia artificial, pero ahora se dan las circunstancias por la capacidad de computación y demás de que esto llegue al nivel que se está viendo actualmente. Quiero que me digas cómo cambia todo esto, un panorama en el que nos has hablado de Geek Economy, de la vida de 100 años y demás, y entra de repente algo como la inteligencia artificial. ¿Qué cambia las reglas del juego esto? Bueno, cuando hablamos de gig economy, ¿sí? Y yo dije que hay conectividad y eso permite que una empresa pueda contratar a alguien de lejos y más barato y más cómodo y con menos liability que ese empleado que tiene 10, 15 o 20 años en la empresa. Uno de los factores que dije, el más importante, es la conectividad y la tecnología. Dentro de la tecnología viene todo lo que es con desarrollos que tienen un crecimiento llamado exponencial. Exponencial básicamente es algo que de repente viene tranquilo o pensás que no pasa nada y de un día para el otro, ¡pum!, se dispara. Entonces, tuve la fortuna de cursar Singularity University, que es la universidad justamente llamada del futuro o de la singularidad. Singularidad, para los que no lo saben, es ese momento que está pronosticado en el que los ordenadores, las computadoras, van a ser más inteligentes que las personas. Entonces, eso cuando, digamos, yo leí por primera vez, estaba pronosticado, digamos, para el año 2040, para ponerte alguna guía. 2040, 2050, va por ahí. Yo la cursé hace, digamos, 7 años, en 2016. Fui ahí y cuando estaba ahí estaban comentando justamente el tema de que la gente va a vivir más tiempo, que hay un montón de drogas, un montón de curas, los nanobots. O sea, te hablaban y parecía que estabas en una película de ciencia ficción y que estaban todos delirantes. Porque decís, pero esto no puede ser así. Hay gente que se está muriendo hoy de cosas así, hay esto. Sí, sí, pero se está por detrás trabajando en esto y le falta un tiempo para que esto se convierta en exponencial. Así es como lo manifestaban todos los tipos de tecnologías y tendencias que había. Esa era una, la de la medicina. La segunda tenía que ver con la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial decían claramente, ¿sí? También se está trabajando en esto y va a venir. Y te contaban, digamos, que se vendría algo súper potente, que sería para ese entonces lo que hoy es el 10% de ChatGPT. ¿Estamos claros? Pero te lo decían hace unos 7 años y no la veían venir, digamos, tan rápido como terminó viniendo. Y otra que comentaban, dije, el tema de la medicina, el tema de inteligencia artificial, y otra que habían comentado hace 6 7 años, era que estaban trabajando terriblemente lo que es quantum computing. Y quantum computing, háganse la idea que es un ordenador, ¿sí? Que en vez de parecerse una Mac o una HP o lo que sea, parece una obra de arte porque tiene que estar congelada a ciertos parámetros, etcétera, y que en vez de unos y ceros maneja otro tipo de parámetros para procesar información. Vamos a dejarlo así, ¿sí? Entonces, esas tres las dijeron exactamente hace 6 años. Tuve la oportunidad, Edu, de rehacer Singularity University ahora, hace un mes más o menos, vengo de ahí, y cuando vengo de ahí, fue interesante, porque en una universidad del futuro, cuando pasan 6 7 años y cursaste el mismo programa,
me di cuenta que el programa era totalmente diferente, cambió absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? Que el futuro cambió tanto que tuvieron que cambiar el cuento de cómo va a ser el futuro, porque cambió el pasado y cambió el presente. Y ahí lo que sucedió es que estaban todos sorprendidos del avance, de cómo se aceleró la inteligencia artificial. Es decir, nadie de los que estaba ahí, y los que están ahí son las personas que están en Silicon Valley y las personas que hacen eso, son los cocineros de la inteligencia artificial. Se les fue de las manos, ¿sí? No estoy hablando que se les fue la mano todavía, como habla Elon Musk, etcétera, que nos va a dominar el mundo. Estamos hablando de los tiempos. Fue mucho más rápido y más fácil de lo que se imaginaban. Eso es una característica de la exponencialidad, que es, vos de repente venís pensando de una manera lineal, vos decís, bueno, si este año hice 100, el año que viene haré 200, el año que viene haré 300, y eso es como funciona una mente lineal. En cambio, en una mente exponencial, por ahí el primer año haces 100 de lo que sea, el segundo haces por ahí 80, porque hay un tema de, digamos, de fracaso, de decepción, de probar tecnología, se sigue probando, etcétera, y de repente de 100 pasas a 80, pasas a 70, pasas a 90, y de repente te hace 2000, 5000, 1.000.000, y hace una curva exponencial. Bueno, con la inteligencia artificial está pasando eso. Y la que prevén es que lo que pasó con la inteligencia artificial en ese periodo de 6 años es lo que va a terminar pasando en los próximos 2 años, 2, 3 años, con el tema medicina, y 5 o 6 años con quantum computing. Entonces, si hoy, Edu, vos y yo y todos estamos como asombrados por ChatGPT, que es lo más básico, lo básico, lo básico de todo lo que se está cocinando y de todo lo que no estamos viendo, y estamos, digamos, revolucionados con ese tema, imagínate que a eso le sumás el tema médico, que alarga la vida, y cuando te alarga la vida te cambia la sociedad, te cambian los deseos, te cambian... Y a eso, además, por si fuese poco, le agregás quantum computing, que acelera el tema de procesamiento de inteligencia artificial. Entonces, se está llegando a comentar que la singularidad que estaba proyectada para ese 2000, vamos a poner 40, se puede acelerar 10 años tal vez. Por ahí estamos hoy es 2023, por ahí estamos a 7 años de que los ordenadores, o el ordenador, o llamarlo como sea, sean mucho más capaces y más inteligentes que nosotros, nos guste o no nos guste. Y eso es algo que podemos entrar a discutirlo, viva o muerte, pero está pasando. Mientras tú y yo estamos hablando y mientras alguien está escuchando esto, en este momento hay billones de dólares invertidos en el mundo y especialmente en países que están súper apostando a ese tema porque al contrario de eso va a tener una gran ventaja estratégica, ¿sí? Y toda esa plata va a generar un resultado. Y el resultado va a ser avance. Y ese avance después es, bueno, como se suele decir, con las armas o con otra cosa. Depende de cómo las uses, pero que va a estar, ese arma potente va a estar, ¿sí? Y ahí, Edu, la responsabilidad nuestra es decir, nos quedamos como espectadores viendo cómo pasa todo eso y quejándonos y decir, no, pero el humano es más inteligente que la máquina y todo eso, y somos como los que queremos quemar, digamos, los telares cuando vino la revolución industrial, ese tipo de cosas. O decimos, vamos a empezar a, en vez de estar haciendo lo que hago, dedicando una cantidad X de minutos por día para aprender por dónde se viene, porque cuando se venga, el que está más preparado está adelantado. Y el que está adelantado es como que va con ventaja y puede ver y puede armar un negocio, un servicio, puede armar consultoría explicándole a la gente se viene esto y esta es la manera de hacerlo. Eso es un poco lo que estoy haciendo yo. Yo estudio 2 horas por día todos los días y esa me da una ventaja. No me hace mejor ni peor que otras personas, me da una ventaja. Si fuese al gimnasio 2 horas por día todos los días, estaría así de grande. Me estaría pesando 72 kilos. ¿Me explico? Entonces, donde vos pones el deseo y donde vos ves el problema y pones la solución y pones el tiempo, el esfuerzo y la plata, o sea, yo pago para ir a estudiar, pongo tiempo, digamos, pero los resultados vienen por ahí. Entonces, insisto, cada uno puede hacer lo que quiere de su vida y por ahí te cierro esa pregunta de la reinvención profesional / personal, pasa por eso, por decir, bueno, que haya sido empleado corporativo o que haya sido de esta manera, no quita que voy a decir, a partir de hoy quiero hacer tal cosa. Y si lo querés ser y pones el tiempo y la inversión, es muy probable que lo logres. Más probable que sí que no. Totalmente. Además, has estado hablando de la velocidad con la que se vienen estas cosas. Es impresionante. De hecho, en realidad, el ChatGPT fue el mayor récord para alcanzar los 100 millones de usuarios en un tiempo que, imagínate lo que tardó el teléfono móvil o cualquier otra cosa en llegar a esas cifras. Pero esto que me estás comentando, que estoy totalmente de acuerdo, compartimos muchas cosas, ¿va a producir una brecha social? Es decir, me da la sensación de que no todo el mundo está en esa mentalidad, en
este mindset, ¿provocará una mayor diferencia entre la gente que se sube al carro y la gente que no se sube al carro? Definitivamente. Va a haber varias divisiones sociales nuevas. Es decir, hoy, digamos, depende de la sociedad a la que vas o al país a donde vas, preguntas cómo está dividido, te van a decir de esta manera, de esta manera, de esta manera, a nivel mundial de una manera u otra, pero se viene y ya casi entramos en un terreno que pueda meritar un podcast específico de este tema y llamar también a otras personas, pero hay libros, y voy a recomendar uno que es Homo Deus, ¿ok? Entonces Homo Deus habla de una casta superior, o de una raza superior, o de algo superior, pero basado básicamente en juntar esa tecnología y ese poder, ¿sí? Y habla mucho de que los billonarios del mundo van a estar por sobre encima de las naciones. Es así de sencillo. Es decir, hoy uno piensa que la unidad máxima es un país, entonces ves Estados Unidos, ves Rusia, etcétera, y pensás que todo va allá adentro. Pero hay gente que por ser billonaria, por tener acceso a la tecnología, por tener acceso a, digamos, esa cuestión de que lo que no te mataba ahora hace que te prolongue la vida, entonces en vez de vivir 100 años, esas personas, y llamémoslos billonarios o los que sean, pueden vivir más tiempo, o los hijos de ellos. Hay algo que se llama, y me olvidé decírtelo, Edu, que es CRISPR. CRISPR es la edición del ADN. La edición del ADN quiere decir que agarras un pedacito de una persona, sacas ADN, y lo puedes editar como en Final Cut o como en Adobe Premiere, es decir, lo pones, microscopio, obviamente herramientas especiales, pero que existen, digamos, no la tengo en casa, pero que hay por todo el mundo hay, y lo que haces es, agarras el ADN, lo analizas y decís, no me gusta esto, cambio lo otro, etcétera, o con eso podés diseñar hijos. Entonces imagínate un billonario X, ¿sí? Billonario definido como alguien que tiene 30, 40 billones de dólares. No hay muchos, pero tampoco hay pocos. Y esa gente dice, quiero que mis hijos y mis nietos tengan más IQ que esto, quiero que sean más altos, y de repente invierten en compañías de biotecnología, ¿ok? Y en esa inversión que hacen esas compañías de biotecnología dicen, bueno, fuera de lanzar productos al mercado, atendeme como VIP de eso, porque soy el dueño, ¿sí? Y pueden, digamos, diseñar lo que quieran. Entonces, entre los poderes que están generando estas personas, ¿sí? Más la tecnología, más todo lo que te conté antes, más la edición de ADN, todo eso, se viene una nueva sociedad, ¿sí? Es decir, el libro Homo Deus es bastante extremo, que no por ser extremo, digamos, es falso y no, es una visión que ya no separa por nivel socioeconómico, separa gente que tiene más IQ y mejor complexión física, y gente que puede incluso tener hasta cosas biónicas, ¿sí? Como las series de antes, contra el simple mortal, ¿entiendes? Es decir, se viene algo muy heavy. Esa es una manera de verlo, una manera más mundana, y para, digamos, las personas que estamos escuchando ahora esta charla, lo podemos transformar de la siguiente manera. El que hoy estudia 1 o 2 horas por día, por semana, lo que sea, versus el que no estudia, está en gran ventaja contra ese que se queda, como el avestruz dijiste, con la cabeza ahí, o la manera, digamos, la persona, no me la imagino poniendo la cabeza abajo de la tierra, pero sí me la imagino estando en su casa, viendo Netflix, disfrutando de la familia y todo eso, que está muy bien porque uno puede hacerlo, pero si haces eso, estás perdiendo un costo de oportunidad de prepararte para lo que se viene antes de que se venga, ¿ok? Si viene el tsunami, está el que cuando ve que el agua se va, empieza y se va rápido para la montaña o para la zona elevada, y está el que dice, uy, mira, ven, filmémoslo. O el otro dice, no, yo estoy acá leyendo, no me molesten, que estoy cansado porque son mis vacaciones y no quiero que este agua que se va, digamos, me arruine las vacaciones. Eso es la mejor imagen que a mi criterio está pasando en este momento. El que se preocupa y se ocupa, el que se preocupa y no se ocupa, ¿ok? Y el que ni tiene la menor idea, ¿ok? Las dos últimas que nombré son los que están en problemas. Y el que está en una gran oportunidad es el que se preocupa y se ocupa. Totalmente. Adrián, y ahora, hilando justo lo que acabas de comentar, ¿qué es exactamente Forty Plus? ¿Qué es lo que hacéis allí? Yo te lo pregunto como si estuviera fuera, sabiendo que estoy viviéndolo en primera persona. Pero, cuéntanos bien qué es Forty Plus y qué es lo que hacéis. Okay. Forty Plus League es una liga, justamente liga en el sentido de como el término inglés, como una liga, como la Premier League, de personas que son CEOs, ejecutivos, corporativos, vicepresidentes, empresarios y emprendedores de todo el mundo que quieren aprender quieren adquirir habilidades digitales, ¿sí? Por un lado, quieren cambiar su mindset, por otro, y quieren también, digamos, adaptarse y aprovechar este cambio grande que dijimos antes, Edu, de lo que es el trabajo tradicional, como lo conocimos en las últimas décadas, a esta gig economy en las cuales yo les explico a la gente que está en Forty Plus League que si son empleados, ¿sí?
son sus últimos años de empleados, por no decir meses de empleados, y que si una vez la compañía los saca, no van a volver a conseguir trabajo tan fácilmente teniendo más de 40 años. No estoy hablando de 60, no estoy hablando de 50, estoy hablando de que alguien de 44 años lo saca, quiere volver y no es tan fácil que vuelva, porque cuando quiere volver está compitiendo contra ChatGPT, contra alguien que está en India, contra alguien que está en Argentina, etcétera, remoto, que le compiten por todos los frentes, contra inteligencia artificial, contra software as a service, y esa combinación que cada vez es más evidente, es mucho más fuerte que él volviendo a una corporación a que le paguen un salario. Entonces, si esa persona que va a vivir 100 años se queda sin trabajo a los 40 o a los 50 años y tenés que todavía generar cash flow por los próximos 50 o 60 años de tu vida, y no te va a contratar nadie, la manera que Fortiplas League enseña es, ok, vamos a usar tu experiencia, que es tu asset, tus ganas de aprender cosas nuevas, ¿sí? Y en función de eso, vos vas a ser un calificado o consultor o advisor, o vas a emprender vos mismo armando tu propia compañía, etcétera, mezclando justamente lo que ves que está pasando en el mundo ahora. Ves que están todos perdidos, puedes armar un producto y un servicio en función de tu experiencia más lo que te faltaba aprender para servir a ese nuevo mundo que está cambiando y que cada vez va a cambiar más violento, con lo cual, y preparar a la gente para esa filosofía de Never Stop Learning. Never Stop Learning quiere decir, hoy no sé algo, me pongo a estudiarlo, en 3 meses, un año, lo que sea, lo aprendo, ¿sí? Entonces, en noviembre del 2022 es cuando sale ChatGPT al mercado. ¿Qué quiere decir? Que hasta septiembre, o octubre mejor dicho, para ser justo, nadie hablaba de esto. Y hoy estamos, bueno, en abril y hoy todo el mundo habla de esto. Entonces, hubo gente que desde noviembre se puso las pilas a aprender este tema y hoy esa gente está haciendo mucha plata gracias a algo que hasta octubre no era público, ¿entiendes? Y de esas van a pasar cada vez más. Entonces, el asset más importante de un Fortiplas, además de la experiencia, sus ganas de aprender y la voluntad de poner tiempo, en algunos casos dinero, porque a veces tienes que pagar para aprender y a veces lo puedes hacer gratis, como digo, pero especialmente tiempo, foco y energía en no dormirte, en no sentirte que sos digamos, alguien que tiene derecho adquirido, tenés que arrancar de cero. Y si haces eso, te va a ir súper bien. Entonces, en Fortiplas League, para responder tu pregunta, es una colección, un grupo, una comunidad de gente que estamos todos con ese mismo mindset. Entonces, es mucho más fácil, si estás haciendo una dieta, hacer esa dieta con gente que está haciendo dieta. También existen Alcohólicos Anónimos. Si sos alcohólico, necesitas un grupo de apoyo. Bueno, en este caso no es Alcohólicos Anónimos, pero funciona de la misma manera. Es todas personas que, si vamos por el mundo solas y le contamos esto a nuestras parejas, ¿sí? A nuestros hijos, familia, amigos, no nos van a entender. Entonces necesitas un grupo de soporte y de apoyo y de compartir conocimientos, compartir, digamos, leíste este libro, te recomiendo esto, mira este software. Vos, por ejemplo, recién Edu me dijiste, mira, ¿conoces Riverside para hacer este tipo de entrevistas? No, ni idea. ¿Qué va a pasar? Cortamos y me voy a poner mis 2 horas a averiguar Riverside, ventajas de ventaja, lo voy a comprar, voy a invertir tiempo y dinero en ese tema, lo probaré, lo contrastaré contra ICANN y otro software, y de repente digo, ¿es mejor, es peor, o sirve para esto, sirve para lo otro? ¿Entiendes? Y así es como funciona Fortiplas League. Es gente muy inquieta, que tengo la fortuna de hacer la curaduría de la gente que entra a Fortiplas League. En Fortiplas League básicamente es la gente muestra interés en entrar, hago entrevista de admisión, entran, y después en diferentes lugares del mundo se empiezan a juntar, y no empezó como una comunidad de networking, para ser sincero, pero hoy se está generando muchísimo networking, muchísimas oportunidades, porque es gente que piensa de una manera que puede hablar con gente que piensa de una manera equivalente, no la misma, pero equivalente. Entonces, eso es Fortiplas League. Y cuando hablabas de que esta gente que normalmente suele salir de la corporación y tiene que reinventarse y tiene que hacerse consultor, ahí aparece un término que sé que en Fortiplas se utiliza mucho y que tú también utilizas mucho en tus publicaciones, que es el concepto de Company of One, que viene de un libro que se llama igual, Company of One, de Paul Jarvis. Y ahí la pregunta es, ¿qué es exactamente el Company of One y cuáles son las reglas de estas compañías? Porque son diferentes a las de cualquier otra empresa. Ok, excelente pregunta, Edu. Fortiplas League de alguna manera promueve la creación de la Company of One. No es que es el único modelo, pero es el más fácil para el tipo de perfil mayoritario de gente de Fortiplas League. ¿Por qué? Porque yo lo hice, me funcionó muy bien, se lo enseñé antes de armar Fortiplas League a varias personas que estaban en situación de vida corporativa, salían porque lo sacaron o porque se fueron, no importa, y que después
básicamente el mindset de esas personas es quiero volver a la corporación. Porque si toda tu vida fuiste carnicero, querés volver a ser carnicero. Si toda tu vida fuiste médico, querés ser médico. No se te ocurren otras cosas. Y antes había chance de volver a ser carnicero o médico si lo querías hacer, es decir, hacías la pausa y volvías, pero ahora no hay chance, no te toman, porque el lugar te lo saca otro. Entonces, dicho eso, a esas personas no las, digamos, incentivo a que vuelvan a buscar lugar en la corporación, porque básicamente es, si alguien lo sacan y tiene que estar 1 año, 2 años perdidos, gastando dinero, gastando sus ahorros de tanto tiempo, mientras tiene que vivir con sus hijos, universidades, familia, lo que se te ocurra, ¿sí? En 2 años se le acaban los ahorros, sino antes. Entonces, si yo sé que no va a conseguir trabajo, ¿para qué le voy a ayudar a que haga una marca personal, un LinkedIn, etcétera, para que sea o no sea entrevistado por alguien que después de 6 rondas o 4 meses, de proceso de 4 meses, le dice, no, gracias, quedó ChatGPT en lugar tuyo, o quedó alguien de afuera, o quedó alguien, pero esa persona que afuera? Entonces, como eso, digamos, es algo que no tengo ninguna duda que está pasando y cada vez más, y me hice especialista en entender que hay gente que cuando sale de la corporación no vuelve, lo que quiero hacer es activar en ellos digamos, el chip, digamos, el deseo, la posibilidad de que, mira, ni perdamos tiempo en armar un LinkedIn para que vuelvas a la compañía. ¿Sí? De hecho, si tu LinkedIn está muy bien hecho y tu marca personal está tan bien hecha, puede pasar que una compañía, gracias a eso, gracias a que no la estás buscando, tenga que buscar. A veces se dice que cuando uno está casado, ¿sí? Por ejemplo, no consigue y cuando está soltero no. O sea, eso es un poco lo que pasa también a veces marginalmente en el mercado laboral. Vos lo que vas a lograr de alguna manera, es decir, si yo no busco trabajo, hago mi vida, etcétera, puede ser que seas atractivo para otro. Pero si te pones activamente a buscar trabajo, vas a estar en una posición needy, de necesidad, que la gente lo olfatea y no te lo va a dar, y si te lo va a dar, te va a machacar con las condiciones, en salario, en todo eso, y vas a tener que aceptar porque vas a tener que, digamos, bajar la guardia. Entonces, la mejor manera, al menos que encontraste en el momento, de activar a la gente que quiero que empiece a cambiar el mindset y aprender nuevos skills, es decirle, mira, ¿sabes qué? Vas a armar tu compañía Juan. Y tu compañía Juan, en la manera más sencilla de explicarlo es, sos vos solito o vos solita. Y eso tiene básicamente 3 reglas. Y las 3 reglas son las siguientes. 1, ningún socio. No vas a empezar una compañía con un socio. ¿Por qué? Porque básicamente vos vas a armar un negocio que vamos a aspirar a que dé el suficiente ingreso, desde lo que es ingreso y ganancia neta, que te permita, digamos, continuar con tu estilo de vida como estás ahora. Básicamente eso. La compañía Juan no es para hacerte millonario. O sea, vos no podés decir, voy a hacer Amazon con una compañía Juan o voy a hacer Tesla con una compañía Juan. La compañía Juan es para que vos puedas generar un ingreso equivalente, similar o superior a lo que venías ganando como empleado sin ser empleado siendo dueño. Es eso. Y que te sobre un poco más y que puedas manejar un poco más tu manera de vida sin tener que hacerle reportes a nadie. Eso es lo que a mí respecta a la Company of One. Entonces, la Company of One tiene esas 3 reglas que te digo. La primera es sin socios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos armas una Company of One, te quedas con el 100% de las acciones y eso es el asset más importante de todo eso. Hay un error muy común que pasa con esa regla, Edu, que es el error de primer grado de toda persona que empieza a armar una startup, que es decir, ok, yo sé de comercial, yo sé de operaciones, y otro dice yo sé de marketing y ventas, ¿sí? Bueno, o de productos, por decirlo de una manera. Entonces, se juntan 3 personas que nunca ninguno emprendió, ¿ok? A armar algo de cero, eso algo de cero lo dividen en 3 partes iguales, en 33% para cada uno, empieza a recorrer el camino de 3 personas perdidas en el mundo, armando algo, que obviamente, si un perdido se frustra, 3 perdidos se frustran muchísimo más, ¿ok? Y en eso, a los 3 meses, 6 meses, un año, no más de un año, uno de los 3, por definición, es mejor que los otros, otro está más o menos, y uno es muy malo y ya está. Entonces, ya se quebró el equilibrio y le diste un 33%, o sea, el que es muy eficiente le está dando parte de su eficiencia a el que está, digamos, underperforming, ¿sí? Y ya eso empieza a generar conflictos, etcétera. O por ahí empiezan los 3 porque están desesperados, se juntan en un café, ¿qué hacemos? Bueno, armemos tal cosa. Y a los 4 meses a uno le ofrecen volver a la corporación, pero en condiciones peores, y porque le agarró miedo y qué sé yo, la acepta y ya rompió todo el equilibrio. Entonces, la compañía Juan se empieza con una sola persona sin socios, 1. 2, se empieza sin empleados. ¿Por qué? Porque cuando vos armas una compañía Juan no tenés la menor idea de lo que estás haciendo. Vas a venderle un producto, un servicio a unas personas, a un target, a un avatar, ¿sí? Que no sabés si le gusta lo que haces, etcétera, y tenés que arrancar solo
de alguna manera hasta pulir bien eso. Y una vez que esas personas, tus potenciales clientes, te empiezan a pagar y después de mucho tiempo te das cuenta que no das abasto porque estás vendiendo muy bien y que no puedes vender más porque ya, digamos, está tu tiempo no 100%, al 200% ocupado, ahí te dejo, en mis reglas, contratar a tu primer empleado. Y para eso puede pasar un año, ¿ok? Es decir, hasta que no sangres, no contrates a nadie. Porque si vos cuando todavía no tenés negocio, contratás a un empleado, no sabes qué cultura pasarle, no sabes cuál es el negocio, vas a estar distraído, se te van a ir los costos, etcétera, y te vas a desesperar. Entonces, la segunda regla es no empleados. Y la tercera, de la Company of One, es básicamente no levantar inversión. ¿Por qué? Porque levantando inversión rompe la regla número 1, que es estás dando equity, dando porcentaje a otros. E insisto, la Company of One no necesita la aceleración que necesitan las compañías que sí quieren ser los Amazon, etcétera. Entonces, básicamente esas son las 3 reglas. Lo estamos haciendo con un montón de personas en Forti Plus League, ¿sí? Y funciona muy bien. Hay una curva que tiene que ver la Company of One, en la manera que la doy, que es que no se hace, digamos, de un día para el otro. Tardás más o menos unos 3 años en generar el nivel de ingresos, ¿sí?, que cubre tu costo de vida. Entonces, una persona, para decirlo claramente, que tenía, vamos a decir, por ejemplo, y números redondos, gasta 100.000 al año, con sus $100.000 al año, o 100.000 euros, lo que sea, ¿sí? Si estaba trabajando empleado, por ahí ganaba un poco más que los 100.000 euros, sumado 120.000, y gastaba 100 y ahorraba 20. Pero después, si la despiden, esos 120, ¿a cuánto pasan, Edu? Pasan a cero, ¿ok? Y cuando pasan a cero te tenés que comer 100 de ahorros cada año y que por ahí tenés 200.000 en el banco o 2 años o menos o más menos. Entonces, lo que hay que hacer es que la Company of One, ni bien se activa, yo tengo los números más o menos, que es, por el primer año facturás el 30%, 20-30% de lo que es tu costo de vida, entonces 20-30.000 dólares de esos 100.000 que necesitas, con lo cual estás en déficit, ¿sí? Pero ahí tirás de ahorros, pero no tanto. El segundo año llegás al 50-60%, con lo cual ahí tirás un 40.000 de ahorros, y el tercer año facturás 100.000, o ganás 100.000, mejor dicho, y ahí estás equilibrado. Entonces, lo bueno de eso, y lo más importante de esa compra es que el año 4 no vas a hacer 100.000, vas a hacer más de 100.000. Entonces, en el año 4, vos trabajaste 4 años para vos mismo, sos el 100% dueño de tu propia compañía. Por ahí, para ese entonces, tenés 1 o 1,5 empleados. Sos el dueño de todo, manejás lo que querés y estás ganando más de lo que ganabas en la corporación o más de lo que necesitas para vivir, ¿sí? Y sin tener que estar atemorizado de que te despida alguien o que te digan a fresco en la calle. El que te puede despedir, ¿sabes quién es? Es tu cliente. Pero si vos armás un producto con una gran cantidad de clientes, ¿sí?, etcétera, uno te va a despedir, uno te va a contratar y ahí la vas manejando y te vas protegiendo de, digamos, las vicisitudes del negocio. Y eso es un poco, bueno, lo que hice yo a través de mi parte de coaching, a través de Forti Plus League, es lo que vos estás haciendo con tus iniciativas y es lo que un montón de pluses, decenas de pluses, están haciendo y aprendiendo a hacer en diferentes etapas de esto que te conté que son esos 3 años más o menos. Totalmente. Luego sí que es que el proceso de Company of One cambia totalmente la perspectiva de todo. Querido oyente, seguramente llegado a este punto habrás tenido la oportunidad de tomar nota de miles y miles de consejos que te ha dado Adrián. No te preocupes porque en el enlace que tienes dentro del podcast tienes un artículo donde está todo resumido y están todos los enlaces, pues, a la web de Forti Plus, a los libros que ha estado comentando Adrián, y ahí lo vas a tener todo recogido. Adrián, solo me queda darte las gracias porque habéis sido un barrido absoluto por un montón de consejos para evolucionar hacia una nueva forma de trabajar que ha cambiado, que ha revolucionado, que está aquí para quedarse y que vaya acelerándose de forma mucho más exponencial con la llegada de todas estas tecnologías. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias, Edu, por este espacio y especialmente por darle la oportunidad a quien esté escuchando esto que entienda, y volvemos a lo mismo, que si tiene 50 años más o menos, recién estás en la mitad de tu vida, ¿ok? Y todo lo que se viene en los próximos 5 años va a ser nuevo para todos, para todos. Entonces, si estratégicamente decís, me quedan 50 años y aprendo, ¿sí?, en los próximos 5 años lo que se está viniendo, lo último, que además lo podría hacer, insisto, por TikTok, por YouTube o cualquier otra red social o lo que sea, te podés comer el mundo, ¿ok? Y te puede ir muy bien.
pero la gente que no lo haga le va a ir muy, pero muy mal. Entonces, estas cosas que estamos haciendo, Edu, de difundir estos cambios que pasan, porque en el día a día no se habla de estos temas, pero nosotros lo hablamos todos los días justamente, es compartirlo, creo que es algo muy, muy válido y por eso aplaudo esta iniciativa que has tomado del podcast, ¿ok? Y que estás haciendo un gran servicio a mucha gente. Así que nuevamente gracias por invitarme. Muchas gracias y efectivamente la divulgación es muy importante y esto no te lo van a enseñar, querido oyente, ni en la tele, ni en la radio, ni en los periódicos. Ahí nos van a distraer con otras cosas. Aquí hay comunidades como FortiPlus, estos podcasts, este tipo de contenidos que tienes que estar conectado y que nos seguiremos viendo semana tras semana para poder contarte cómo está cambiando el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.